Mi suegra intentó arruinar mi boda robando y destruyendo mi vestido porque me negué a usar el vestido familiar que ella quería, pero lo que pasó después la hizo llorar y desaparecer de nuestras vidas. Siempre pensé que el drama de las suegras era algo exagerado hasta que terminé en el ojo del huracán con la mía. Cuando mi prometido y yo decidimos casarnos, sabía que habría algunos desacuerdos con su familia porque siempre han sido muy intensos con las tradiciones, pero jamás imaginé el infierno que se desataría simplemente porque no quería usar el vestido de novia que su familia ha pasado de generación en generación. Desde el principio, supe que su madre tenía una relación un poco controladora con él, no en un sentido cruel o malicioso, sino en ese tipo de manera manipuladora en la que siempre hace que sus opiniones parezcan más importantes que las tuyas. Una de esas personas que se presentan como dulces y encantadoras, pero en el fondo tienen un fuerte problema con que alguien cuestione su autoridad. Las señales de alarma comenzaron mucho antes de la boda. En el momento en que anunciamos nuestro compromiso, su madre insistió en organizar la boda a su manera, como si fuera su propio evento. Al principio, no le di demasiada importancia porque pensé que solo estaba emocionada y quería ayudar. Pero las cosas empezaron a salirse de control cuando sacó el vestido. Se trataba de un vestido de novia antiguo que, según ella, todas las mujeres de la familia habían usado en su boda durante los últimos 100 años. Lo presentó como si me estuviera dando una corona real y esperaba que me inclinara en agradecimiento. Pero el vestido estaba, bueno, siendo honesta, era horrible. No es por faltarle el respeto a la historia de la familia, pero estaba amarillento, con detalles de encaje deshilachados y un corte que parecía salido de una película de época, pero no en el buen sentido. Intenté ser lo más diplomática posible y le dije que apreciaba la tradición, pero que ya había elegido un vestido propio. Esto no le sentó bien. Nada bien. Me miró como si hubiera insultado su honor y de inmediato comenzó con el discurso dramático sobre cómo las mujeres de la familia habían usado este vestido durante generaciones y que romper la tradición traería mala suerte. Mi prometido intentó calmarla diciendo que la decisión era completamente mía, pero eso solo la hizo enojar más. Durante semanas, me atormentó con llamadas, mensajes y comentarios pasivo-agresivos cada vez que nos veíamos. Llegó al punto de reunir a varias de sus hermanas y tías para intentar convencerme en una especie de intervención familiar en la que todas me dieron discursos sobre lo importante que era mantener la tradición. Para empeorar las cosas, empezó a manipular emocionalmente a su hijo, diciéndole que yo estaba siendo egoísta y que no respetaba a su familia. Lo increíble es que mi prometido se mantuvo firme a mi lado, dejando claro que la decisión era mía y que no permitiría que su madre se entrometiera. Llegó el día de la prueba de mi vestido. Iba acompañada de mi madre y mi mejor amiga, ambas emocionadas por ver cómo lucía en el vestido que elegí con tanto cariño. Lo que no sabía era que alguien más tenía otros planes. Apenas llegamos a la boutique, la vendedora nos llevó a una sala privada donde mi vestido me esperaba en el maniquí. Era hermoso, justo como lo imaginé, un diseño moderno, elegante y completamente mío. Me sentía emocionada, pero mi felicidad duró poco. Mi suegra entró de repente. Ni siquiera la invité. No sé cómo se enteró de la cita, pero ahí estaba, con esa expresión dulce pero manipuladora que ya había aprendido a identificar. Con ella venían dos de sus hermanas, como si se tratara de una emboscada planeada. «Oh, cariño, qué bueno que llegué a tiempo», dijo, como si fuera la invitada de honor. Intenté mantener la calma. No quería un enfrentamiento en un lugar público, pero cuando se acercó al maniquí donde estaba mi vestido, su expresión cambió por completo. No le gustó. Nada. Y por supuesto, lo dejó muy claro. «No puedo creer que prefieras esto en lugar de nuestro vestido familiar», suspiró, con ese tono de decepción que usaba cuando quería hacer sentir culpable a alguien. «Este vestido no tiene historia, no tiene significado. ¿Por qué quieres arruinar una tradición tan importante?» Mi madre, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, intervino. «Porque es su boda y su decisión». Pensé que con eso bastaría para que mi suegra retrocediera, pero no. En lugar de discutir, se cruzó de brazos y me miró fijamente. «Solo pruébatelo», dijo, con voz firme. «¿Qué? Pruébate nuestro vestido. Solo una vez. Si después de ponértelo sigues queriendo el otro, no diré nada más». No quería hacerlo. No porque tuviera miedo de que me gustara, sabía que no, sino porque era una trampa. Si aceptaba, ella encontraría alguna forma de manipular la situación a su favor. Pero antes de que pudiera negarme, sus tías ya estaban sacando el vestido antiguo de una caja. Mi madre me miró, esperando que dijera algo. Mi mejor amiga me susurró que no lo hiciera. Pero yo ya entendía cómo operaba mi suegra. Si me negaba en ese momento, haría un escándalo en la tienda, y si aceptaba, encontraría otra manera de presionarme. Así que tomé una decisión que nadie esperaba. «Está bien, me lo pondré. Pero si no me gusta, se acaba la discusión para siempre». Su sonrisa se amplió, convencida de que acababa de ganar la batalla. Me llevaron al vestidor y cuando me puse el vestido antiguo, fue peor de lo que imaginé. El color amarillento, el olor a guardado, la tela incómoda y pesada. Me veía y me sentía horrible, pero cuando salí del probador, vi que mi suegra tenía lágrimas en los ojos. «Te ves preciosa. Este es el vestido que deberías usar». Su reacción fue tan exagerada que me dio escalofríos. Volteé a ver a mi madre y a mi mejor amiga, y sus expresiones de incomodidad lo decían todo. Entonces entendí lo que mi suegra estaba haciendo. No le importaba si yo me veía bien o no. Lo que quería era controlarme. Respiré hondo y con toda la calma del mundo, dije: «Lo siento, pero este no es mi vestido».
Me di la vuelta y regresé al probador para quitármelo de inmediato. Cuando volví a salir con mi vestido original, lista para pagar y salir de ahí, mi suegra aún seguía parada en el mismo lugar, en shock absoluto. No puedes hacer esto, dijo con la voz quebrada. Estás destrozando una tradición. No, estoy tomando mi propia decisión. Y si no puedes respetarla, entonces tal vez el problema no sea el vestido. No respondió. Ni siquiera se despidió. Simplemente se fue con sus tías, sin decir una palabra más. Pensé que con esto todo había terminado, pero estaba muy equivocada. Pensé que mi suegra se había rendido. Creí que, después de lo que pasó en la tienda de vestidos, había entendido que no podía obligarme a usar el suyo. Pero no. Lo que hizo después me dejó claro que no iba a detenerse hasta salirse con la suya. Pasaron un par de semanas en las que todo estuvo relativamente tranquilo. No recibí llamadas de su parte, ni mensajes pasivo-agresivos en el chat familiar. Fue un respiro, pero en el fondo algo me decía que el silencio no era una señal de paz, sino de que estaba planeando algo. Mi instinto no me falló. Una tarde, recibí un mensaje de mi prometido. Oye, mi mamá quiere que vayamos a cenar el sábado. Dice que quiere hacer las paces. Ya conocía esa táctica. La había usado antes. Cada vez que no lograba lo que quería, fingía ser la víctima y organizaba una reunión familiar para manipularnos emocionalmente. Pero algo dentro de mí me dijo que tenía que ir. Tenía que enfrentarla y dejar claro, una vez más, que la decisión estaba tomada. Así que acepté. Llegamos a la casa de sus padres el sábado por la noche. Desde el primer momento, noté que algo estaba raro. Mi suegra nos recibió con una sonrisa exageradamente amable, de esas que no le crees ni por un segundo. Mi suegro, en cambio, se veía incómodo, como si estuviera enterado de algo pero no quisiera estar involucrado. Nos sentamos a la mesa. Después de unos minutos de conversación superficial, mi suegra dejó escapar un suspiro dramático y dijo: bueno, ya que estamos aquí, quiero mostrarles algo. Se levantó y salió del comedor. Regresó con una caja enorme envuelta con papel dorado. Quería que esto fuera una sorpresa para ti. Sé que hemos tenido desacuerdos, pero eres parte de la familia ahora y quiero que tengas esto. Me entregó la caja y todos se quedaron en silencio, mirándome. Sabía lo que era antes de abrirla. Pero lo abrí de todas formas. Era el vestido. El mismo vestido antiguo, restaurado, con algunas modificaciones modernas. Se notaba que había gastado dinero en arreglarlo, tratando de hacerlo más atractivo para mí. Pero eso no cambiaba nada. Levanté la mirada y la vi esperando mi reacción, con los ojos brillantes de emoción fingida. No puedo aceptarlo. Su sonrisa desapareció en un segundo. ¿Perdón? No puedo aceptarlo. Ya tengo mi vestido y esto no cambia mi decisión. Ahí fue cuando explotó. No puedes hacerme esto. Hice esto por ti. Por nosotros. Su tono pasó de madre amorosa a completamente histérica en cuestión de segundos. Gasté una fortuna en restaurarlo porque pensé que lo rechazaría solo porque estaba viejo. Pero no es eso, ¿verdad? Es porque simplemente no quieres ser parte de nuestra familia. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Mi suegro desvió la mirada, claramente avergonzado. Eso no es cierto. Respondí con calma. Pero no voy a usar este vestido solo porque tú lo digas. Mi prometido intentó intervenir. Mamá, por favor, ya basta. Pero ella estaba completamente fuera de control. No, no basta. No puedo permitir que esta niña venga aquí a destruir nuestras tradiciones. No puedo permitir que le falte el respeto a las mujeres que vinieron antes que ella. En ese momento, supe que no había nada más que decir. Me levanté de la mesa, tomé mi bolso y miré a mi prometido. Nos vamos. Él asintió de inmediato, pero mi suegra no había terminado. Cuando estábamos a punto de salir, tomó la caja con el vestido y lo arrojó sobre la mesa con tanta fuerza que los platos se cayeron al suelo. Si no vas a usarlo, entonces no eres bienvenida en esta familia. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Nos fuimos sin mirar atrás. Pensé que ahí terminaba la pesadilla. Después de aquella cena infernal, mi prometido y yo decidimos tomar distancia de su familia. No bloqueamos a nadie, pero tampoco hicimos el más mínimo esfuerzo por mantener el contacto. Pensamos que con el tiempo, su madre aceptaría que no tenía el control sobre nuestra boda y simplemente dejaría de intentarlo. Pero estábamos equivocados. Unas semanas después, mi suegra lanzó su último ataque. Todo comenzó cuando recibí un mensaje inesperado de una de mis damas de honor. Oye, ¿es cierto que cancelaste la boda? Me quedé en shock. ¿Qué? ¿No? ¿Quién te dijo eso? Me acaba de llamar tu suegra. Dijo que la boda se canceló por problemas familiares y que ya no necesitaba estar en la lista de invitados. Mi corazón se detuvo por un momento. Corrí a llamar a mi prometido, y apenas contestó, le solté la bomba. Tu madre está diciendo que cancelamos la boda. ¿Qué? Está llamando a los invitados y diciéndoles que no vengan. No perdimos un segundo más. Mi prometido llamó directamente a su madre mientras yo empezaba a enviar mensajes frenéticamente a mis amigos y familiares para asegurarme de que nadie más creyera su mentira. Cuando mi suegra contestó, su voz sonó completamente despreocupada, como si no estuviera destruyendo nuestro evento. Oh, cariño, solo estaba ayudando. Pensé que después de todo lo que pasó, querrías evitar la vergüenza de casarte sin la bendición de la familia. Mi prometido perdió la paciencia. Mamá, ¿qué demonios estás haciendo? La boda no está cancelada. ¿Por qué le estás diciendo eso a la gente? Porque no quiero que mi familia sea parte de este desastre. No puedo permitir que esto pase sin hacer nada. Mi cabeza daba vueltas. No podía creer que estuviera haciendo esto solo porque no quise usar su vestido. Mamá, ¿quieres saber la verdad? Dijo mi prometido,
con la voz más firme que jamás le había escuchado. No sé si alguna vez querré volver a hablar contigo después de esto. Se hizo un silencio tenso al otro lado de la línea. No puedes estar hablando en serio. Completamente en serio. Pero soy tu madre. Y si fueras una buena madre, no harías esto. Nunca había escuchado a mi suegra quedarse sin palabras, pero en ese momento, se quedó callada. Colgamos y de inmediato comenzamos a contactar a todos los invitados. Afortunadamente, logramos frenar la catástrofe antes de que más personas creyeran en su mentira. Pero el daño ya estaba hecho. Mi familia estaba furiosa. Algunos de sus propios parientes también estaban indignados. Mi suegro nos llamó más tarde para disculparse, pero en el fondo sabíamos que no tenía control sobre ella. Esa noche, mi prometido y yo nos sentamos en la sala, agotados emocionalmente. No puedo creer que mi madre haya intentado cancelar nuestra boda. Lo intentó, pero no lo logró. Nos miramos por un momento, de repente, él sonrió. ¿Sabes qué? Esto solo me da más ganas de casarme contigo. Después de que logramos frenar la ola de caos que mi suegra desató con su intento de sabotear la boda, pensábamos que finalmente había aceptado la derrota. Su plan falló, la gente sabía la verdad y lo más importante, mi prometido dejó claro que no la toleraría más si seguía con sus manipulaciones. Pero subestimamos su nivel de obsesión. Porque, a solo 3 días de la boda, hizo algo que jamás habría imaginado. Todo estaba listo. Teníamos las flores, el lugar, el banquete, el fotógrafo, y por supuesto, mi vestido de novia. Lo había dejado en casa de mis padres por precaución, lejos del alcance de cualquier intento de sabotaje de mi suegra. O al menos, eso creía. Aquella tarde fui a casa de mis padres para hacer la última prueba del vestido antes del gran día. Mi mamá y yo subimos emocionadas a su habitación, donde lo había guardado bajo llave en su closet. Pero cuando abrimos la puerta, mi vestido ya no estaba. Mi mente entró en pánico de inmediato. ¿Dónde está? Mi mamá palideció. No puede ser. Yo misma cerré la puerta anoche. Revisamos toda la casa. Nada. Mi vestido había desaparecido. No tardé en recordar a la única persona capaz de hacer algo así. Marqué el número de mi suegra con las manos temblorosas. Contestó con voz cínica, como si estuviera esperando mi llamada. Oh, ¿te pasa algo, querida? Sonarás como si hubieras perdido algo importante. El nudo en mi estómago se apretó. Devuélvelo. ¿De qué hablas? No tengo idea de lo que insinúas. Mi rabia explotó. No juegues conmigo. Sé que fuiste tú. Si no devuelves mi vestido ahora mismo, te juro que no volverás a vernos jamás. Se hizo un silencio al otro lado de la línea, y entonces, su verdadera cara salió a la luz. No lo devuelvo porque es lo mejor para todos. Así no tendrás opción más que usar el vestido de la familia. Casi grité del enojo. ¿Estás loca? No, estoy protegiendo nuestra tradición. ¿Qué dirá la gente cuando vean que la novia no tiene un vestido? Mi mamá, que estaba escuchando todo, me arrebató el teléfono. Escúchame bien, señora. Si ese vestido no aparece en la próxima hora, llamaremos a la policía y te aseguro que tendrás una boda, pero en la cárcel. Mi suegra colgó. No sabíamos qué hacer. Mi prometido llegó en cuanto le avisé, y cuando le contamos lo que había pasado, su reacción fue de pura furia. Ya basta, dijo con los dientes apretados. Voy a su casa ahora mismo. Nos subimos al coche y manejamos como locos hasta la casa de sus padres. Pero antes de que siquiera tocáramos la puerta, su padre nos abrió con el rostro pálido y avergonzado. Lo siento. Nos hizo pasar y nos llevó al garaje, y ahí, sobre una mesa, estaba mi vestido, dentro de una bolsa de plástico, pero arruinado. Le había cortado la parte de abajo. Me quedé en shock. No podía respirar. No solo había robado mi vestido, sino que lo había destruido. Mi prometido vio rojo. ¿Dónde está ella? Su padre suspiró. Se encerró en el cuarto. No quiere hablar con nadie. Sabe que se pasó esta vez. No teníamos nada más que decir. Tomamos lo que quedaba de mi vestido y nos fuimos. Esa noche, mientras miraba el vestido roto en mis manos, supe que no podía dejar que ella arruinara nuestro día. Si creía que iba a ceder ante su locura, estaba muy equivocada. La noche antes de la boda, mientras miraba los restos de mi vestido en la cama, supe que no podía dejar que mi suegra ganara. Si se salía con la suya esta vez, nunca pararía. Pero no había tiempo para mandar a arreglarlo o conseguir uno nuevo. Estábamos a menos de 24 horas de la boda. Fue entonces cuando mi madre, con una determinación feroz en los ojos, tomó mi mano y dijo: no voy a dejar que ella arruine esto. Tenemos que encontrar una solución. Llamamos a mi mejor amiga, quien, sin dudarlo, contactó a una diseñadora local que tenía su propio taller y aceptó ayudarnos a última hora. A las 2 de la madrugada, mi madre, mi mejor amiga y yo estábamos en el estudio de esta mujer, viendo cómo trabajaba a toda velocidad para reparar lo que mi suegra había destruido. No podía creer que estuviera haciendo esto la noche antes de mi boda. Todo por culpa de esa mujer. Pero mientras la diseñadora cosía, yo solo podía pensar en una cosa. Esto termina mañana. Cuando por fin terminé en la cama a las 5 de la mañana, mi prometido me mandó un mensaje. Te amo. No importa lo que pase, mañana serás mi esposa y eso es lo único que importa. El día de la boda, una última jugada sucia. A pesar de todo el caos, el día de la boda llegó. Mi vestido no era exactamente como el original, pero gracias a la diseñadora, se veía hermoso. Por primera vez en días, sentí que todo estaría bien, hasta que mi suegra hizo su último intento de arruinarlo todo. Todo estaba listo, mis damas de honor estaban a mi alrededor, ayudándome a ajustar los últimos detalles. La ceremonia estaba a solo una hora de empezar.
Y entonces, una de mis primas entró corriendo al cuarto con la cara pálida. Ella está aquí. Mi corazón se detuvo. ¿Quién? Tu suegra. No entendía. ¿Cómo se atrevía a aparecer después de todo lo que hizo? Está en la entrada. Quiere hablar contigo. Todas en la habitación se quedaron en silencio. Nadie se movió. Sabíamos que no traía nada bueno. No voy a salir. Dice que no se irá hasta verte. Respiré hondo. Miré a mi madre, quien estaba cruzada de brazos con los labios apretados. Sabía que si yo no la enfrentaba, lo haría ella. Voy a hablar con ella, dije, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Pero que alguien llame a mi prometido. Salí al pasillo y ahí estaba, vestida de negro, como si estuviera de luto. ¿Qué haces aquí? Pregunté, sin darle tiempo a hablar primero. Solo quiero que pienses bien lo que estás haciendo. Me reí con incredulidad. ¿En serio? ¿Después de todo lo que hiciste? No entiendes lo que esto significa, dijo, con su voz teatral. Estás dejando en ridículo a nuestra familia. Ahí lo entendí. Nunca se trató del vestido. Nunca se trató de la tradición o de la familia. Se trataba de su ego. De que no podía soportar que yo no me doblegara ante ella. Ya no tienes ningún poder sobre nosotros. Le dije, sintiendo como mi propia voz temblaba por la furia contenida. Hoy me caso con tu hijo. Lo quieras o no. Ella abrió la boca para responder. Pero en ese momento, mi prometido llegó detrás de mí. Mamá, te vas ahora mismo, o juro que nunca volverás a verme. Mi suegra lo miró, como si por primera vez se diera cuenta de que su hijo realmente estaba del otro lado. Pero aún tenía una última carta bajo la manga. Si te casas con ella, yo no estaré en tu vida nunca más. La amenaza flotó en el aire. Mi prometido ni siquiera dudó. Entonces supongo que esta es la última vez que nos vemos. Mi suegra se quedó sin palabras. Adiós, mamá. Y con eso, se acabó. La vi alejarse, su plan final fallando estrepitosamente. Mi prometido me tomó de la mano y me susurró. Vamos, tenemos una boda que celebrar. Después de todo el drama, finalmente nos casamos. La ceremonia fue hermosa, llena de amor y rodeados de personas que realmente nos apoyaban. Mi prometido y yo nos mirábamos con una mezcla de alivio y felicidad. Lo logramos. Pensé que, después de lo que pasó en la mañana con mi suegra, ese sería el final de su locura, que desaparecería por un tiempo, lamiendo sus heridas después de haber perdido. Pero me equivoqué otra vez, porque en la recepción, ella hizo su última jugada. El banquete ya había comenzado. Las risas llenaban el salón, la gente brindaba por nosotros y por primera vez en semanas, me sentía en paz. La pesadilla había terminado, hasta que escuché un murmullo incómodo entre los invitados. Mi prima se acercó rápidamente a mí y me susurró. No te asustes, pero ella está aquí. Me giré lentamente hacia la entrada del salón, y efectivamente, ahí estaba mi suegra, vestida completamente de negro, con gafas oscuras, como si estuviera asistiendo a un funeral. El funeral de su relación con su hijo. No tenía idea de cómo entró. No estaba en la lista de invitados. Lo más probable es que hubiera convencido a algún familiar para que le diera acceso. Vi cómo se quedó parada en la puerta, como esperando que alguien fuera a rogarle que volviera. Pero nadie lo hizo. Mi prometido la vio también. No se movió de su asiento. Solo tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos y la ignoró por completo. Mi suegra esperó unos segundos, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Y entonces, con un dramático suspiro, se dejó caer en una silla en la parte trasera del salón. Parecía esperar que alguien fuera a consolarla. Pero nadie lo hizo. Los invitados la miraban de reojo, incómodos, pero nadie fue a hablarle. Su gran espectáculo estaba fallando. Finalmente, después de unos minutos, se dio cuenta de que no iba a obtener la atención que quería. Se levantó lentamente, arregló su vestido negro con dramatismo, y sin decir una sola palabra, se fue. Para siempre. Mi prometido y yo seguimos disfrutando la noche como si nada hubiera pasado. Porque, al final del día, ganamos. Pero hubo un último giro en la historia que nadie vio venir. Habían pasado unas semanas desde la boda. Nuestra vida era increíble. Sin el estrés constante de mi suegra tratando de sabotearnos, todo parecía más tranquilo. Finalmente estábamos casados y felices. Pero entonces, recibimos una llamada inesperada. Era mi suegro. Mi prometido y él habían hablado poco desde la boda. No porque se llevaran mal, sino porque su padre estaba en una posición incómoda, atrapado entre su esposa y su hijo. Pero esta vez, su voz sonaba diferente. Tengo que contarles algo. Nos citó en un café al otro lado de la ciudad. Cuando llegamos, lo vimos sentado con las manos entrelazadas, luciendo más cansado de lo normal. Tu madre se fue, dijo de golpe. Mi prometido y yo nos miramos confundidos. ¿Se fue a dónde? Empacó sus cosas y se mudó con su hermana. Dice que necesita alejarse del ambiente tóxico en el que la hemos metido. No supe si reír o quedarme en shock. Después de todo lo que hizo, después de intentar manipularnos, sabotearnos y controlar cada parte de nuestra boda, ahora éramos nosotros los tóxicos. Mi suegro se pasó una mano por la cara y suspiró. Y para ser honesto, creo que no la voy a extrañar. Mi prometido lo miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Esto me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. He dejado que tu madre controle todo en mi vida durante años. Y lo peor es que nunca me di cuenta hasta que la vi intentando destruir la boda de su propio hijo solo porque no consiguió lo que quería. Se quedó en silencio un momento antes de soltar la bomba. Estoy considerando pedir el divorcio. Nos quedamos en shock. Nunca pensé que mi suegro llegaría a este punto. Siempre lo había visto como alguien que simplemente se mantenía al margen, dejando que su esposa hiciera lo que quisiera sin cuestionarla.
Pero ahora, parecía un hombre que finalmente estaba abriendo los ojos. No puedo seguir con alguien que no respeta a las personas que ama. No puedo seguir con alguien que trató de arruinar la felicidad de nuestro propio hijo. Mi prometido se quedó en silencio un momento. Sabía que esto era un gran paso. Finalmente, mi suegro sonrió débilmente y se apoyó en la mesa. Y lo mejor de todo es que, ahora que se ha ido, la casa está en paz. Nos reímos, no de maldad, sino porque, después de tanto drama, parecía que finalmente todos íbamos a encontrar la tranquilidad que tanto necesitábamos. Mi prometido tomó mi mano bajo la mesa y la apretó suavemente. Hicimos lo correcto. Y así, sin más, nos dimos cuenta de que toda esa locura había valido la pena. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, todos podíamos respirar en paz. Mi suegra nunca intentó contactarnos de nuevo. En su mente, éramos los villanos de su historia y decidió cortar lazos con la toxicidad, según nos contaron algunos familiares. Mi suegro realmente pidió el divorcio. No de inmediato, pero unos meses después inició el proceso, y por primera vez en su vida, empezó a vivir para él mismo. Nuestra vida siguió adelante, sin manipulaciones, sin amenazas, sin vestidos familiares forzados. Finalmente éramos libres, y, lo más importante, nosotros ganamos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.